Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Yo soy el maestro Omar Moisés Cabrera. Soy docente de la materia de física. El día de hoy avanzaremos lo que es la fuerza de arrastramiento, que es un tema que se ve en el curso de sexto de secundaria. ¿Tú te has preguntado alguna vez, cuando empujamos un objeto, sea una mesa, una movilidad, por ejemplo, aplicamos una fuerza? Necesitamos dos tipos de fuerza para aplicar. Primero, para que este objeto se empiece a mover. Y lo segundo, que cuando está en movimiento, vamos a encontrar una fuerza en oposición a esto. Por tanto, la fuerza de rozamiento es muy importante para el estudio de la física. Hablaremos de dos tipos de fuerzas, en el cual tenemos lo que es la fuerza de rozamiento cinético y lo que es la fuerza de rozamiento estático. Vamos con la teoría y la práctica. Ahora conceptualizamos los conocimientos aprendidos. Recuerda que para realizar movimiento tenemos que aplicar una fuerza y por la reacción tendremos lo que es una fuerza contraria al movimiento denominada fuerza de rozamiento. El rozamiento o fricción es una resistencia o oposición al deslizamiento de una superficie sobre la otra. Esto debido a las superficies que son ásperas o rugosidades que existen entre ambas superficies. Esta fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento relativo de un cuerpo. Además, indicarte que el valor de esta fuerza de rozamiento depende del grado de la aspereza entre las superficies de contacto. Para lo cual estudiaremos dos tipos de rozamiento. El rozamiento estático es cuando las superficies en contacto no se deslizan. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a tener que aplicar una fuerza que cambie el estado de reposo de este objeto, ya teniendo aquí lo que son los vectores correspondientes. Y en el caso siguiente, el rozamiento cinético, cuando las superficies en contacto se deslizan, es decir, que cuando ya está en movimiento. Cuando cambia de su estado de reposo a movimiento, sí existe lo que es la fuerza de rozamiento, pero será un rozamiento cinético. ¿Pero qué es el coeficiente de rozamiento? Este coeficiente es una proporción que relaciona la fuerza necesaria para que un bloque empiece a deslizarse antes y durante el movimiento. En el caso, podemos observar de que este objeto de masa 2, el cual indica que acá tiene un μ igual a 0, que es un caso ideal cuando la superficie es lisa, no existe rozamiento, pero cuando este valor sea mayor a 0 nos indicará que el problema tiene un rozamiento. Las fórmulas para la fuerza de rozamiento son, en el primer caso de rozamiento estático, será que la fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente estático de rozamiento, que es ese μ sub s multiplicado por la fuerza normal. Y para el caso de rozamiento cinético tendremos que la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente cinético de rozamiento μ sub k multiplicado por la fuerza normal, ¿ya? Además que los coeficientes de rozamiento son números adimensionales, quiere decir que no tienen unidad y cuyo valor está entre 0 y 1. Los coeficientes de rozamiento tienen sus respectivos valores, porque no es lo mismo que un objeto se deslice a través de un plano inclinado de madera que lo haga, por ejemplo, de un plano de acero. Y tenemos una tabla de valores donde nos indican los coeficientes de rozamiento estático y coeficientes de rozamiento dinámico, debido a lo que es las superficies, que por ejemplo pueden ser acero sobre acero, vidrio sobre vidrio, madera sobre madera, y tienen sus respectivos valores. Recuerda lo siguiente, que el diagrama de cuerpo libre que vamos a utilizar para el estudio de la fuerza de rozamiento es cuando dibujamos todos los vectores que están presentes en un sistema. Para este caso, en este ejemplo vamos a tener dos masas que están suspendidas a través de una polea. Primero determinamos hacia dónde está dirigido el movimiento. En el caso de este, va a ir el objeto M hacia abajo, ¿ya? Que está colgado. Primeramente dibujamos a lo que es el vector peso, peso sub 1. Dibujamos al siguiente vector, peso sub 2. Recuerda que este vector siempre está dirigido hacia abajo. Dibujamos a lo que es el vector tensión por la acción de la cuerda. Y en este caso también existe otra tensión por la acción de la misma cuerda. Como este objeto está apoyado, tendrá una fuerza de reacción normal. Y si existe lo que es el coeficiente de rozamiento, tendremos lo que es la fuerza de rozamiento. Y de esta manera realizamos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Prosiguiendo, vemos que encontramos otras formas de dibujar el diagrama de cuerpo libre. Cuando tenemos el objeto, ya directamente dibujamos los vectores, que en este caso sería la fuerza, el peso y la fuerza normal.
Además, indicarles que cuando tenemos que dibujar, para este caso de la máquina de Outlook, objetos aislados, también se lo puede realizar, tomando en cuenta que para el caso del objeto A que está descendiendo, tendremos dos vectores, la tensión y el peso del objeto A. Y para el objeto B que está ascendiendo, será la tensión y el peso del objeto B. Para el diagrama de cuerpo libre, en el caso de rozamiento, hay que puntualizar dos cosas importantes. El primero, que la normal es contraria al peso, ¿ya? Cuando el objeto está apoyado, tendremos acá que son vectores colineales pero de sentido contrario. Y que la fuerza aplicada es contraria a la fuerza de fricción, ¿ya? Cuando aplicamos una fuerza, tendremos siempre una fuerza en oposición al movimiento. Además, vamos a hacer lo que es el desarrollo de un ejercicio. Nos pide determinar el valor de la aceleración si la fuerza para un cuerpo que tiene una masa de 20 kilogramos es 45 newton, sabiendo que la constante de rozamiento es 0,2 μ. Ese μ es el coeficiente de rozamiento. Primeramente anotamos los datos, el cual es fuerza igual a 45 newtons, la masa es 20 kilogramos y el coeficiente de rozamiento 0,2. Nos pide encontrar la aceleración. Tenemos el gráfico correspondiente y realizamos el diagrama de cuerpo libre, teniendo lo que es la fuerza normal, teniendo el peso, teniendo la fuerza y la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Realizamos un análisis. Primeramente en el eje Y, donde no hay movimiento, el caso de este son vectores colineales, tenemos que normal menos peso va a ser igual a 0, porque no existe movimiento. Despejando normal es igual a peso, entonces aquí tenemos que peso es igual a masa por gravedad, y esta sería nuestra ecuación número 1. Para el caso del eje X, donde existe el movimiento, tenemos dos vectores. Por tanto, aplicamos la segunda ley de Newton, donde nos indica que fuerza menos fuerza de rozamiento será igual a masa por la aceleración. Donde tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Y reemplazando eso en esta parte, tendremos que fuerza menos μ por la normal es igual a masa por la aceleración. Posteriormente reemplazamos esta ecuación 1 en esta otra ecuación, donde quedaría que fuerza menos μ en vez de normal, masa por gravedad es igual a masa por la aceleración. De esta manera podemos obtener que la fórmula que nos quedaría despejando la variable A es igual a fuerza menos μ por masa por gravedad dividido a la masa. Entonces, reemplazando datos, tendremos que aceleración será igual a 45 newtons menos 0,2 por 20 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Recuerda que este es el valor de la gravedad, dividido a la masa, que para el caso es 20 kilogramos. Realizando operaciones, en el numerador tendremos 5,76 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado y abajo 20 kilogramos. Realizando la respectiva división, el valor de nuestra respuesta es aceleración 0,29. Acá tenemos el caso que kilogramos se va con kilogramo y nos quedarían las unidades de 0,29 metros sobre segundo al cuadrado. Para la siguiente simulación de fuerza de rozamiento podemos observar de cómo este objeto, en relación al otro objeto que está suspendido a través de una cuerda, realiza un movimiento, y esta es ejemplificada a través de una fuerza de rozamiento. Para el caso, primeramente vamos a colocar al objeto con masa de 1 gramo, al siguiente objeto con masa de 2 gramos. En este caso el coeficiente sea mínimo de 0,1 y damos lo que es comenzar la simulación y vemos que el registro de tiempo es 0,401 segundos. Veamos si realizamos otro tipo de simulación donde vamos a hacer la variación del coeficiente de rozamiento. En este caso colocamos lo que es un coeficiente de 0,9. Realizando la simulación, comenzamos y tenemos un tiempo mayor de 0,527, para lo cual se puede concluir que cuando existe un mayor coeficiente de rozamiento, obviamente el tiempo va a ser mayor que cuando el coeficiente es menor. De esta manera podemos hacer y entender la simulación de la fuerza de rozamiento en relación al tiempo de acuerdo a su movimiento. Para el estudio de la fuerza de rozamiento partiremos del contacto con la realidad, en la cual encontraremos ejemplos donde observaremos situaciones en el estudio de la física. Por ejemplo, cuando vamos a empujar un objeto, en el caso un mueble, vamos a ver que al aplicar una fuerza para que este objeto se mueva, encontraremos un impedimento.
o una fuerza contraria que no nos permite que este objeto se mueva libremente, el cual es denominada una fricción en el movimiento. En este gráfico observamos además que cuando aplicamos este movimiento, los cuales son vectores, las fuerzas que vemos, el vector rojo es la fuerza aplicada hacia el objeto y la fuerza que impide ese movimiento es el vector azul, denominada fuerza de rozamiento, los cuales son vectores que tienen la misma dirección pero en sentido contrario. Debemos tomar en cuenta que en la fuerza de rozamiento la característica más importante es el contacto de ambas superficies. Visto macroscópicamente podemos observar que entre ambas superficies existen rugosidades, lo cual provoca de que el objeto no se mueva libremente. Entre los ejemplos que podemos señalar de la fuerza de rozamiento es cuando vemos el contacto que hacen las ruedas de una bicicleta con la superficie, lo cual van a permitir que esta bicicleta se vaya desplazando normalmente. Otro ejemplo cotidiano que encontramos es cuando nosotros vamos caminando, el cual va a provocar dos tipos de fuerzas, una que hace el empuje del suelo sobre nosotros, ¿ya? El cual nos permite ir hacia adelante, y la otra el empuje al suelo de nuestro pie. Otro ejemplo que vemos es cuando vamos empujando una movilidad, y esto es una situación que se ve a diario, lo cual aquí podemos determinar el estudio de la fuerza de rozamiento a través del contacto de las llantas que hacen con la superficie, lo cual va a impedir que el objeto se mueva libremente. En este gráfico podemos observar diferentes situaciones donde una persona quiere mover el objeto, pero notarás de que vamos a encontrar situaciones donde tenemos diferentes tipos y lo que es el contacto con la superficie, lo cual va a impedir que el objeto se mueva libremente. Podemos aplicar lo que son también subir el objeto a través de un carrito, pero tenemos que notar que las ruedas también generan una fuerza de rozamiento que reducirán sí lo que es el aplicar una fuerza mayor, pero sí existe el rozamiento. Otro ejemplo es cuando vemos que un avión va aterrizando en una pista y ahí encontramos cómo hace un gran esfuerzo las llantas, el cual va a provocar un rozamiento entre estas mismas llantas con lo que es la superficie. Otro ejemplo que notamos es cuando el rozamiento va reduciéndose a través del uso de, por ejemplo, los patines para la pista de hielo, en la cual esta persona se va moviendo libremente porque el coeficiente que vamos a ver posteriormente es menor. Otro ejemplo cotidiano es cuando vamos por una carretera o viendo lo que es una carrera de autos, tenemos que en las curvas existe un ángulo de peralte, además que el rozamiento que existe entre las llantas y la carretera permitirá que la movilidad no se salga de su trayectoria. Aquí podemos observar que teniendo un plano inclinado y el objeto que cae libremente por la acción de la gravedad generará la acción de tres fuerzas. La primera, el cual es el vector peso, que siempre está dirigido hacia abajo. La segunda, que es una fuerza de reacción normal, esto por la acción de la superficie, ¿no? Que siempre va a formar 90 grados. Y para el estudio de rozamiento notarás que cuando el objeto se mueve, en este caso que está descendiendo, la fuerza de rozamiento irá en sentido contrario. Aquí te explico 4 casos para determinar rápidamente lo que es la fuerza de rozamiento. Cuando el objeto se mueve a la derecha, la fuerza de rozamiento siempre tiene un sentido contrario. En el caso de que el objeto se mueva a la izquierda, la fuerza de rozamiento va a ser a la derecha. Cuando tenemos planos inclinados encontraremos dos situaciones. La primera, cuando el cuerpo asciende, ¿ya? Si el cuerpo asciende, la fuerza de rozamiento va a ir hacia abajo. Y cuando el cuerpo va descendiendo, la fuerza de rozamiento va a ir en un sentido contrario. Para el estudio de esta fuerza de rozamiento veremos lo que es la tercera ley de Newton, donde es conocida como la ley de acción y reacción. Si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplicará una fuerza igual sobre el primero, pero en sentido contrario. Vamos con la experimentación. Si empujamos un mueble pesado mientras estamos sentados sobre una silla con ruedas, observaremos cómo nos movemos en sentido contrario a la fuerza
con la cual lo aplicamos. ¿Esto qué es lo que nos trata de explicar? De que cuando nosotros vamos aplicando una fuerza, vamos a tener la misma reacción con el mismo módulo, pero en sentido contrario. ¿Ya? Por eso es conocida como la ley de acción y reacción. Otro ejemplo que vemos cuando pateamos, por ejemplo, un balón, encontraremos en física lo que es que al patear el balón vamos a encontrar que aplicamos una fuerza, ¿ya?, de B sobre A, y el balón va a tener lo que es la reacción de la fuerza de A sobre B. Continuando con esto, vamos con la práctica. Vamos a hacer una experimentación para el estudio de la fuerza de rozamiento. Como pudiste aprender, no te olvides que tenemos dos tipos de fuerza de rozamiento, la estática y la cinética. De esta manera podemos comprender correctamente lo que es el estudio de la dinámica con la acción de la fuerza de rozamiento. No te olvides de visitar la página en Facebook de Educa Bolivia y darnos un like. Nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.